Bienvenidos. Esto es Visión Informativa. Comunicación con nueva visión. Nuestra conversación de los viernes es con Francesco Taboada. Es un hombre joven, talentoso, que sobre todo ha hecho cosas muy interesantes en lo que tiene que ver con el cine y los documentales. Francesco, ¿qué tal? Qué gusto que nos recibas en tu casa. Hola, un gran placer, pues, mucho gusto estar aquí. Contrario, en ese lugar maravilloso, lleno de magueyes, con tu hortaliza, con tu casa hecha de tierra. Cuéntanos, Francesco, ¿cómo? Tú eres originario de Cuernavaca, ¿aquí naces? Sí, aquí, en la colonia Centro. Y siempre he vivido aquí, he vivido en muchas partes del mundo, pero tengo mi cordón umbilical en Cuernavaca. Conectado a Cuernavaca. Sí, ¿Qué sí. recuerdas de tu infancia en esa colonia Centro, que seguramente era otra Cuernavaca? Era distinto a lo que es ahorita. No, era fabuloso poder caminar con la tranquilidad que había, porque en todos lados estaba sembrado de árboles y había mucho árbol frutal en las huertas. Había guayaba, ¿no? Había mucha guayaba. Yo vivía por la colonia El Vergel, que se llamaba El Vergel precisamente porque estaba muy arbolada. Y era muy agradable ir caminando, pasar por el Casino de la Selva, ir a nadar a esa alberca. Había jardines por todos lados y era una ciudad muy segura. No había tanta gente, no había tantos coches, no estaba tan grande y el clima siempre fue muy agradable. Ya teníamos la costumbre de bajar a las barrancas, porque había inclusive cascaditas en algunas de ellas. Peces en las barrancas también. Había peces en las del norte de Cuernavaca. Y bueno, todo eso se acabó. Ahora es más difícil criar hijos aquí en Cuernavaca porque ya no es un lugar tan sano. Después de que sales de Cuernavaca, ¿a dónde te vas? ¿Cómo comienzas a correr mundo? Siempre fui muy curioso y eso me llevó a conocer lugares distintos. Tuve la oportunidad de viajar a Cuba primero, luego una invitación a Estados Unidos y luego hice un cortometraje y lo mandé a Suiza y allá obtuvo un primer lugar. Y entonces fui a recibir el premio y el premio consistía en hacer otro cortometraje y me quedé allá un año becado. ¿Qué edad tenías cuando inicias este cortometraje? ¿Cómo comienza pues prácticamente tu afición por documentar? Yo tenía 22 años cuando tuve la oportunidad de viajar allá y quedarme un año, aprendí a hablar los idiomas de allá. Después se acabó esa beca y tuve que trabajar y fui músico. Tocaba la marimba. Ajá. ¿En Suiza? En Suiza, y me iba muy bien porque no había otra, éramos los únicos. Entonces no ¿Qué tenía tocabas? competencia. ¿Qué interpretabas? Bueno, yo toco piano desde niño, entonces traspuse el método de tocar piano para la marimba. Ajá. Y así logré aprender muy rápido y tocaba música mexicana, canciones tradicionales, estándares mexicanos que gustaban mucho porque la gente las conoce, esas piezas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te quedas en Suiza después de que se termina la beca? Un año y luego me pasé un año en Italia y luego estuve viajando. ¿Y cómo sobrevivías en Italia? ¿Igual? No, con la marimba sí. Sí, me fue muy bien como músico y después a todo esto estaba la efervescencia de la insurrección zapatista en Chiapas allá. Claro. Y entonces yo pensaba, bueno, si yo soy de Morelos y yo conozco los pueblos e inclusive he saludado a los viejitos zapatistas que se van a sentar a los zócalos, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque hay un gran interés por el tema de los zapatistas y Zapata, bueno, es de Morelos. Entonces fue cuando me regresé y fui a entrevistar a los veteranos de la revolución que conocía. Es cuando haces tu documental sobre los zapatistas, los últimos zapatistas, ¿no? Así es. Cuéntame, ¿cómo? Pues eras un chavito, ¿qué tendrías? ¿24, 25 años? Ya tenía 25 años y fui con los viejitos y me presentaba y entonces hacíamos cierta empatía y creamos lazos de amistad, lo cual era muy extraño porque yo era muy joven y ellos tenían más de 100 años, pero fue una relación muy, muy sincera.
porque además, como ellos se conocían, ellos me decían, vete a ver a tal persona en que te va a Tizapotla, contar tal cosa. que te va a contar, porque estuvimos juntos, y así yo autentificaba que sí habían sido todos parte de la revolución. Y a veces hasta nos íbamos juntos, nos íbamos en el coche a la casa de uno y de otro, y así fue como hicimos esta relación de amistad, que cuando yo llegué con la cámara, que nos facilitaron en la UAM, ya ellos ya tenían toda la confianza para ser muy sinceros. Es decir, la cámara era inclusive de la universidad, no era tuya. No, yo no tenía nada en ese momento. De hecho, fue mi primera película que yo hacía aquí con un motivo nacional, un motivo local, porque había hecho cortos, pero habían triunfado en otras partes del mundo. Entonces esa fue la primera largometraje pues, que hice aquí, y fue muy bien recibida. Es un clásico Premiada, del cine, sí, fue claro. muy premiada en muchas partes del mundo, lo cual me enorgulleció mucho, y también fue la última oportunidad de que estos viejos sin voz Contaran su historia. contaran su historia y permaneciera, porque ahí está como libro de texto. Siempre he dicho que esa película serviría para las escuelas primarias, para que los niños aprendieran de viva voz de quienes vivieron el movimiento revolucionario, cómo es la historia. Dime una cosa, Francesco, ¿tú te imaginaste que te ibas a dedicar a hacer documentales? Sí. ¿Cómo nace en ti esta inquietud por empezar a hacer documentales y cine? A mí me interesa mucho desde niño la historia, no sé bien ni por qué, siempre he sido un ávido lector de temas históricos. Me acuerdo que de niño me sabía los nombres de todos los presidentes de México de memoria y de todos los emperadores aztecas. Esto tal vez me ayudó a destrabar la lengua ahora que aprendí a hablar náhuatl, pero porque eran nombres bien diferentes que no te los enseñaban bien en la escuela, ¿no? Entonces, siempre he tenido un interés por la historia, y luego cuando en la televisión, cuando éramos niños, pasaban muchas películas de la época de oro del cine mexicano. Claro. Y yo era un apasionado de Tintán, me gustaban mucho las películas de Germán Valdés. Y me fui fijando en su manera de actuar, pero al mismo tiempo me fui fijando en la fotografía y cómo era la técnica. Y entonces, cómo encuadraban, de ahí me pasé evidentemente a las películas de Gabriel Figueroa, que fotografió. Una fotografía espectacular. Entonces cuando yo quise estudiar cine, aquí no había la carrera en Cuernavaca, estudié Ciencias de la Comunicación, que era lo que más se acercaba, y posteriormente tuve la oportunidad de empezar a filmar, y así fue cuando ya me decidí que yo lo que quería hacer era mezclar esta pasión por la historia con la técnica cinematográfica. Ahora, la pasión por la historia, la técnica cinematográfica, todo esto te lleva también a un camino distinto, que es el camino de las lenguas, de meterte al mundo indígena. ¿Cómo entraste ahí? Aquí en Morelos estamos muy relacionados con la cultura indígena. El centro de Cuernavaca es el lugar que agrupa al mayor número de variantes dialectales de la lengua náhuatl. Además de que se hablan, hay otros idiomas como el totonaco, el mazateco, el mazahua. Vienen gentes de muchas partes de la República Mexicana. Entonces, también estando en el centro, tuve la oportunidad de interactuar con estos grupos que están ahí por motivos comerciales, además desde siglos atrás, porque era una ruta comercial que unía a las diferentes partes de la República con México Tenochtitlan. Entonces, esta ruta hace que en Cuauhnáhuac, Tecpan, es decir, en el centro de Cuernavaca, esté lleno de lenguas distintas. Y me fui apasionando por la manera en la que hablaban, y me fui haciendo amigo de las personas, y me invitaban a sus pueblos en Guerrero, en el sur de Morelos, y entonces empecé a aprender a hablar náhuatl. De pronto, ahora hablo, no soy completamente bilingüe, pero me puedo comunicar con bastante confianza. Pero has hecho una estructura también para que no se pierda la lengua náhuatl. Bueno, cuando el gobernador Graco Ramírez me invita a participar en el área de cine, evidentemente, me permití traducirle unas cartas que le habían enviado a la gente de Cuentepec, que estaban en náhuatl, y me dice, ¿y a poco tú sabes? Le digo, pues un poquito, sí. Y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, yo te propongo que mejor que lo del cine, que sí lo podría hacer muy bien, yo preferiría estar en el lado de la recuperación de las lenguas originarias, porque esto es urgente,
porque las variantes dialectales de las lenguas del náhuatl de Morelos se están perdiendo, están en peligro de extinción. ¿Se van mezclando con otros dialectos? No, son desplazadas por el español, porque en la escuela se enseña el español y la televisión, que es la segunda escuela de México, como dice Ríos. Hay que aceptarlo, sí. Sí, entonces se están perdiendo los idiomas. En otras partes de la República, como en Chiapas, hay cada vez más hablantes, pero en la República Mexicana en general se están perdiendo las lenguas originarias, y en el caso de Morelos es terrible porque, por ejemplo, Coatetelco, que era un lugar de nahuablantes, ya no hay casi nadie que lo hable. Lo mismo pasa con Atlacholoaya, donde también ya se perdió el idioma, el pueblo de Jalostoc, y los pueblos donde sí se habla, como Tetelcingo, Sosocotla y Hueyapan, los jóvenes ya no lo quieren hablar, porque los padres fueron inclusive maltratados en las escuelas por hablar la lengua o la variante dialectal del náhuatl. Entonces, romper con este esquema que durante años, décadas, la escuela te dijo no hables esa lengua porque es una lengua de revoltosos, porque no es una lengua de progreso. Romper ese esquema ha sido bastante difícil, pero en un año nos encontramos con algo importantísimo que me hizo darme cuenta de que hay una oportunidad enorme. Los jóvenes de beca salario que tienen que hacer un trabajo de tequio, de trabajo comunitario, sí, claro, los sábados, nosotros dimos la opción de aprendizaje de lengua y cultura náhuatl, que le llamamos reapropiación y cotidianización de las lenguas originarias. ¿Han vuelto al náhuatl? Ya han vuelto, y con gusto, y no nos damos abasto con maestros para dar el servicio. Son cientos de jóvenes, son más de 600 jóvenes estudiando y reapropiándose de su lengua. Bienvenidos. Esto es Visión Informativa, comunicación con nueva visión.